todos. Empezamos un segundo panel, un segundo gran tema para esta tarde, que es el de las inversiones. Un asunto tan caro, tan delicado, tan necesitado, por supuesto, en nuestro país, y tan insuficiente como lamentablemente ha quedado a la vista. Pero lo hacemos con una mirada crítica y a su vez una mirada de futuro y esperanzada, si al menos el año que viene pudiésemos revertir esta situación y llevarla hacia un mejor nivel. El panel que nos ocupa ahora tiene dos grupos. Por un lado, tenemos la presencia de Todd Crider, ahora lo voy a presentar, que nos va a dar la visión desde el extranjero de las inversiones y de cómo nos ven desde Argentina y ojalá que pudiésemos hacer para que nos vean mejor. En una segunda fase tendremos dos súper referentes argentinos para que nos cuenten cómo lidian ellos desde acá con este mismo problema. En lo que tiene que ver con esta primera parte, quien nos acompaña muy amablemente es Todd Crider, es socio de un reconocidísimo estudio, uno de los más importantes probablemente del mundo, de Simpson Thacher. Él está a cargo además de la práctica en todo lo que es Latinoamérica y de hecho nos acompaña ahora en medio de un viaje, ha tenido una doble deferencia, nos acompaña y además se hizo un lugar para nosotros, está en Brasil en este momento. Contamos con él para preguntarle a partir de ahora, no solamente desde su lugar de abogado con una muy extensa trayectoria, sino también en dos áreas muy vinculadas, pero igualmente interesantes. Por un lado, él es abogado de empresas de private equity, es abogado de KKR, de Carlyle, de Advent, de Riverwood, de Patria, con lo cual confiamos en que podrá darnos una mirada desde ese punto de vista del inversor. Por otro lado, no menos importante, él es presidente fundador del Cyrus Vance Center para la Justicia Internacional, el Colegio de Abogados de Nueva York, y también es fundador del Lawyers Council for Civil and Economic Rights. Esto se traduce, en pocas palabras, en que ha tenido una participación intensa en el área de trabajos de anticorrupción, del Estado de Derecho y, por lo tanto, también del compliance. Desde todos estos puntos de vista, entonces, le agradecemos a él que nos acompañe y le propongo una primera pregunta para abrir el tema, vinculada a ¿cuáles son las condiciones mínimas, Todd, en tu opinión, necesarias para hacer viable una inversión, aún en países como el que nos toca, como la Argentina que queremos, que sabemos que no es un país AAA para la inversión, ¿no? Es un país que tiene sus vaivenes, por supuesto que con la contrapartida de un revenue, de unas ganancias que por ahí están más allá de lo estandarizado. ¿Qué es lo que desde el exterior darían como condiciones mínimas para poder invertir? Bueno, Juan, muchas gracias y es un placer estar aquí con ustedes. Llevo desde los años 90 trabajando con Argentina y he desarrollado muchísimas amistades y también un gran aprecio por el país. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, obviamente, y en esta materia ustedes quizás sean los más expertos. Argentina representa desafíos muy grandes. Hace años que las transacciones que hacemos en Argentina son fundamentalmente o reestructuración de deuda o ventas con inversionistas saliendo. Hemos hecho muy pocas compras y desafortunadamente la mayoría de esas compras no han resultado bien sobre el tiempo.
Entonces, revisando criterios básicos, obviamente el Estado de Derecho y de seguridad jurídica es fundamental. Un sistema político que ofrezca predecibilidad y estabilidad. Tiene que haber una cierta estabilidad cambiaria. Tiene que haber perspectivas de crecimiento idóneamente por arriba de los Estados Unidos. Si uno mira los riesgos de invertir en países emergentes, la teoría, la tesis se tiene que justificar sobre la base de una expectativa de crecimiento mayor. Cuando eso no se da, pasa a ser más problemática. Obviamente, la libertad de movimiento de capital para poder recuperar capital y ganancias y quizá precios comparativamente atractivos. Entonces, cuando vemos esta lista, uno percibe inmediatamente que Argentina tiene tareas pendientes significativas. En términos de percepción de fuera, creo que es consistente con esto. Entonces, creo que aquí vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, el desafío que hay. Por otro lado, los desafíos presentan oportunidades. Y creo que frente a las elecciones y frente a simplemente tareas por hacer, hay muchas oportunidades que ofrece Argentina. En términos de percepción, Estado de Derecho obviamente ha quedado perjudicada por acciones que ha tomado el gobierno sobre el tiempo, desde la pacificación en el 2001, a otros pasos que ha habido que han limitado o han causado que se cuestione el compromiso de Argentina con un contexto estable que permita al inversor invertir montos significativos, pudiendo confiar que el marco de inversión no va a cambiar. Ese tipo de giro del volante toma tiempo en recuperarse y entonces creo que es una tarea pendiente y significativa. De nuevo, cuando hablas de estabilidad política, Argentina lo ha ofrecido, pero en un sentido negativo y ahora hay una oportunidad nuevamente de cambiar un rumbo y empezar a marcar un rumbo, pero lo que deriva en resultados es la consistencia sobre el tiempo. En ese sentido, yo comentaría que en los Estados Unidos, que históricamente en los puntos fundamentales hemos tenido mucha estabilidad, ahora ya tampoco lo tenemos. Estuvimos hablando en México recientemente ante las elecciones mexicanas y inversionistas americanos indicaron que veían el cambio en México con menos preocupación que el potencial cambio en los Estados Unidos. Es decir, el giro que derivaría en un cambio político en los Estados Unidos se percibía como más dramático que un cambio de política en México. Y eso es, para el mundo, creo, un nuevo contexto que impone una mayor inestabilidad. Y bueno, ustedes podrían pasar por cada uno de estos en términos de riesgo cambiario, de la moneda, perspectivas de crecimiento. En los últimos 10 años, la región ha crecido menos en la media que los Estados Unidos. Es el inverso de lo que debería ser la proyección de crecimiento en una región, un mercado emergente. Entonces, estos todos son desafíos y áreas de trabajo para mejorar lo que es el escenario de inversión. Quería consultarte en relación a este diagnóstico que nos acabas de transmitir. Argentina ha venido haciendo esfuerzos más o menos sostenidamente para mejorar. Cito, por ejemplo, en el marco de la normativa del GAFI, un intento fuerte de la Argentina de someterse, de adaptar su normativa, de estar alineado con las mejores prácticas del mundo. Cito también importantes modificaciones legislativas, muchas de ellas sugeridas desde organismos internacionales, como el que nombramos recién, otras por iniciativa propia del país. Y no menos importante, ciertas causas muy importantes en el ámbito judicial que han habido, incluso muchas de ellas
con trascendencia internacional en hechos de anticorrupción. Entonces, llegamos al punto en el que vos también tenés una expertise muy especial. ¿Es visible desde el mundo un intento, por lo menos, de la Argentina de acomodarse y mejorarse en el mundo del compliance y en el mundo de la corrupción? Y en ese caso, ¿qué más nos quedaría por hacer? Bueno, has notado un tema importante, que es la mejora y los esfuerzos de mejora en lo que es la normativa en sí. Y en ese sentido, Argentina sí ha hecho una labor. Nosotros, desde el Colegio de Abogados de Nueva York y desde el Lawyers Council for Civil and Economic Rights, del cual yo fui uno de los fundadores, emitimos un reporte sobre temas de corrupción cada año y medio, 2 años. Y en ese reporte hacemos una comparación de lo que son la legislación y la reglamentación alrededor de diversas cuestiones. Y cuando uno mira eso, Argentina ha hecho las tareas, tiene un marco favorable y recibe un puntuaje favorable. El tema, por supuesto, es el golfo que puede existir entre lo que existe en papel y lo que existe en la realidad. Y en ese sentido es donde, bueno, tengo que reconocer que ha habido ejemplos favorables, pero obviamente todos sabemos que sigue habiendo muchas tareas por realizar. Ha habido una tendencia en muchos países de lograr los cambios de leyes, pero después de no dar los recursos o de no llevar a cabo el trabajo duro de la Fiscalía para que la probabilidad de que se sufra un impacto criminal por actividad de corrupción sea suficiente para disuadir a la conducta que tan alto precio pasa a nuestras sociedades. Yo, como abogado que lleva temas de private equity, uno de los temas que he enfrentado son private equities que se han salido de la región o de ciertos países de la región precisamente por percepción de corrupción o experiencias directas de corrupción o bien otros problemas jurídicos ligados a la corrupción o a veces también estructurales. Les voy a dar unos ejemplos. En Brasil y México hemos tenido clientes que han enfrentado situaciones de inactividad de las autoridades frente a conocidas situaciones de corrupción y, por lo tanto, no se han beneficiado de una protección jurídica. Descubres fraude derivado de corrupción. Das evidencia de ese fraude a las autoridades y no hay reacción, no hay consecuencias. Por otro lado, hay instancias de manipulación del sistema criminal en contra de litigantes para lograr leverage sobre una parte u otra. Esto es un tema sobre todo problemático en México hoy día, en el cual si entras en una disputa comercial o sobre términos de compra o venta de una empresa, una parte puede acudir a las cortes criminales alegando fraude y obtener órdenes de arresto en contra de ejecutivos de empresas y ejecutivos internacionales de private equity, a veces también con notices para prohibir su viaje internacional. Estos abusos del sistema penal tienen consecuencias y hacen que los inversionistas vean con gran preocupación invertir en ciertos países. En Brasil hay un problema muy grave de crear responsabilidades indirectas por parte de los accionistas o de fondos sobre cualquier problema laboral, fiscal, de consumidor, de corrupción u otro que pueda tener una empresa suya en el país. Entonces hay una serie de problemas que se ven en diferentes jurisdicciones y cada una de estas sí tiene un impacto
sobre cómo se percibe la región. En todo esto creo que los abogados tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea, ¿no? Como mencionaste, Juan, a través del Band Center en Nueva York y a través del Lawyers Council, he trabajado mucho hace 25 años en estos temas. Y la realidad es que en muchos casos somos los abogados que facilitamos la corrupción, cuando nuestra tarea debería ser una barrera en contra de la corrupción y mejorando lo que es la administración de justicia. Entonces, en este sentido, creo que el organizarnos desde la abogacía privada para crear mecanismos de influencia y de tomar de conciencia es algo muy importante. Para terminar y redondeando, me voy a permitir hacer un pequeño resumen en donde entonces lo que nos estás transmitiendo es, bueno, hay inconvenientes claros en materia de la inversión, lo cual nos deja la posibilidad, por supuesto, de cambios y mejoras. Han habido, somos nosotros testigos de esto, y nos alegra escuchar que trascienda los esfuerzos que ha hecho el país en materia de la lucha anticorrupción, en materia de las mejores prácticas. Sin duda que queda también mucho por delante por hacer. Finalmente, frente a la posibilidad de un cambio del año que viene y desde el mundo de vista de empresarial, sé que es complejo, pero si tuvieses que decirnos 2 o 3 puntos que serían los más importantes para un inversor que quisiera ver un cambio o quisiera notar una mejoría, ¿cuáles serían, de acuerdo a tu opinión? Bueno, primero, no quiero terminar con un punto negativo, porque creo que, de hecho, Argentina tiene el potencial de tener una nueva época de oro por delante. Quiero tomar un momento para comentar eso y ahí vuelvo, Juan, a tu tema específico. Primero, hay déficits de inversión enormes en el país. Esos déficits se traducen en oportunidades enormes para inversionistas. Una vez que exista un marco que les dé confianza de que sus inversiones y sus esfuerzos se van a reconocer y van a permitirse beneficiarse de ello. Segundo, y esto es un tema de fondo, el mundo va a crecer de 8 a 10 millones de personas en los próximos 25 o 30 años. Dentro de ese nuevo mundo y el mundo de cambio climático, retos más grandes incluyen comida. Argentina es una potencia mundial en comida, ¿verdad?, en agricultura. Energía sostenible. Argentina tiene una enorme potencial. En recursos minerales críticos o rare. De nuevo, Argentina está muy bien posicionada. Es decir, Argentina tiene elementos que darían razón de creer en su futuro. Y otro punto fundamental, Argentina tiene y siempre ha tenido una población con una tremenda capacidad. Nosotros nos hemos beneficiado en el mundo de Nueva York siempre de inmigrantes argentinos, talento argentino. 2 de mis socios en Nueva York son argentinos. Esa salida de talento y con las condiciones certeras, todo ese talento pues, se queda en casa y va a contribuir a crecer y a mejorar la sociedad. Un libro que a mí me gustó bastante y me influenció, que les recomiendo, se llama Why Nations Fail, de Acemoglu y Robinson, los académicos de Norteamérica. Ese libro lo que argumenta es que aunque geografía importa, aunque tecnología importa, lo que más importa en que un país tenga éxito o no son las personas, es cultura, es el liderazgo que uno tiene o no tiene. Es decir, no existe una dialéctica que explique cómo se desarrolla el mundo, cómo desarrollan los países. Y ni la economía, ni tecnología, ni geografía
Lo que sí lo explica es cuando empiezas a mirar las diferencias culturales y de liderazgo. Historia es contingente, es decir, it's contingent, no se ha escrito y no está determinado basado en estos factores. Eso significa que nuestras acciones hacen diferencia o pueden hacerlo para bien y para mal. Entonces, cuando miramos las tareas por delante, obviamente tienes que tener un gobierno comprometido que entiende el mercado, está dispuesto a funcionar dentro de esas reglas con una cierta conducta responsable y dando protecciones a inversionistas, sean nacionales o internacionales, con condiciones de poder extraer el capital y entender que sin los incentivos correctos la economía no va a poder avanzar porque no se va a beneficiar de inversión, ¿verdad? Y el rol del Estado obviamente ya está limitado por su propia incapacidad. Entonces, bueno, yo lo que les indicaría simplemente es que queda mucho por hacer, que la historia está por escribirse y obviamente esperando que cada uno de nosotros podamos contribuir en una pequeña forma para escribirla de una forma que haga una mejor sociedad. Bien, que así sea. Confiemos y confiamos en que así será. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos desde IDEA.